Buenas tardes, aquí les vengo a presentar nuestra diapositiva. Mi grupo está conformado por Nicole Díaz, María Madera y mi persona, Zayn Monterrosa. El tema que nos tocó fue la variable para obtener cambios en la sustancia. La introducción de este tema que nos tocó en química, las variables que pueden causar cambios en la sustancia se conocen como factores que afectan la reacción química. Estos factores incluyen la temperatura, la presión, la concentración de los reactivos y la presencia de catalizadores. Al modificar estas variables, es posible influir la velocidad y el equilibrio de una reacción química y lo que puede resultar en cambios en las sustancias involucradas. Esta es una introducción de nuestro tema. En química, las variables que pueden causar cambios en las sustancias se conocen como factores que afectan la reacción química. Estos factores incluyen la temperatura, la presión y la concentración de los reactivos y la presencia de catalizadores. Al modificar estas variables, es posible influir la velocidad y el equilibrio de una reacción química, lo que puede resultar en cambios en las sustancias involucradas. Este es otro concepto de nuestro tema, variables para obtener cambios en la sustancia, que es un cambio químico. Los cambios químicos son un tipo de alteración en la materia que modifica su constitución química, o sea que altera su naturaleza y no solamente su forma. Esto quiere decir que los cambios químicos alteran su naturaleza y no solamente en su forma. Esto quiere decir que estos cambios, también llamados reacciones químicas o fenómenos químicos, implican ruptura y formación de los enlaces químicos de sustancias o compuestos químicos para formar nuevas. Ahora yo les voy a hablar sobre las reacciones químicas. Las reacciones químicas ocurren cuando se combinan químicamente dos o más sustancias llamadas reactivos o reactantes, que cambian su estructura química en el proceso y pueden consumir reacciones endotérmicas o liberar reacciones exotérmicas. Energía para generar dos o más sustancias para el ser humano puede involucrar o producir compuestos tóxicos o corrosivos. Estas reacciones, como el caso de ciertas reacciones exotérmicas, pueden provocar explosiones. En la industria química se producen muchos materiales que usamos en la vida diaria mediante reacciones químicas controladas. Algunas reacciones ocurren de forma espontánea y otras deben ser generadas por el ser humano en plantas industriales o en laboratorios químicos. Ahora les vengo a hablar sobre el cambio químico y cambio físico. Los cambios físicos de la materia no alteran su composición, es decir, no modifican la estructura química de las sustancias, por lo que mediante un cambio físico no pueden descomponerse ni formarse sustancias. Los cambios físicos solo cambian propiedades físicas de las sustancias, como por ejemplo la forma, la densidad y los estados de agregación, que son sólido, líquido y gaseoso. Por otro lado, los cambios físicos pueden ser reversibles, ya que alteran la forma o el estado de la materia. Ya que alteran la forma o el estado de la materia, pero no su composición. Por ejemplo, al hervir el agua podemos convertir un líquido en un gas, pero el vapor resultante sigue compuesto por moléculas de agua. Por el contrario, si congelamos agua, esta pasa al estado sólido, pero igualmente sigue siendo químicamente la misma sustancia. Otro ejemplo es el gas licuado que usamos en nuestros encendedores, que suele ser butano o propano, transformados al estado líquido, que por aplicación de altas presiones, pero sin alterar su composición química. Ahora les voy a dar las soluciones para obtener cambios en las sustancias. Pueden incluir, primero, cambio de temperatura, aplicar calor o enfriamiento controlando a la sustancia. 2. Cambio de presión, aumentar o disminuir la presión sobre la sustancia. 3. Cambio de concentración, ajustar la cantidad de soluto en la solución. 4. Control de tiempo, permitir
que una reacción ocurra durante un periodo específico. 5. Uso de catalizadores. Inducir una sustancia que acelere la velocidad y una reacción química. Recuerda que los cambios en estas variables pueden afectar las propiedades y comportamiento de las sustancias. Ahora les voy a hablar sobre la diferencia entre cambio químico y reacción química. Cambio químico se refiere a una transformación en la que una o más sustancias se convierten en otras sustancias completamente diferentes. Durante un cambio químico, las propiedades físicas y químicas de las sustancias originales se modifican. Ejemplos de cambios químicos incluyen la combustión, la oxidación, la fermentación y la descomposición. La reacción química es un proceso específico en el que se ocurre un cambio químico implica la interacción de dos o más sustancias conocidas como reactivos para formar un nuevo producto. Durante una nueva reacción química, los enlaces entre los átomos de los reactivos se rompen y se forman nuevos enlaces para crear los productos. Y las reacciones químicas siguen una ecuación química balanceada que muestra los reactivos y los productos involucrados. ¿Dónde se da cada reacción química? Las reacciones químicas pueden ocurrir en una variedad de entornos, incluyendo en solución acuosa. Muchas reacciones químicas ocurren en agua, en el aire. Algunas reacciones químicas ocurren en la atmósfera, como la oxidación del dióxido de azufre. En el cuerpo humano experimentan numerosas reacciones químicas como la digestión de los alimentos y respiración celular. En reactores químicos, la industria química utiliza reactores especiales para llevar a cabo reacciones químicas a gran escala y producir productos deseados. Gracias por su atención.